de las conversaciones entre Tlacuila y Tlacuilo. Desarrollaremos esta conversación entre Laura Valencia y Eric Tlaseca, Balán Bartolomé y yo, Antonio Monroy. Bueno, saludos a la sana distancia a los tres, Toño, Eric, Laura. Recapitulando un poco sobre lo que platicamos la vez pasada, la plática giró un poco alrededor, creo, de esta idea como de la materialización o no, de la fisicalidad, por decirlo de algún modo, como de la práctica artística, y de la forma en que se iba a apreciar y a producir el arte ante la imposibilidad de estar presente para experimentarlo, digamos, ¿no? Algo que condicionó, digamos, la conversación, que es como esta idea, digamos, de transformación, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el arte o de que la práctica artística o la necesidad o la urgencia de que se transforme en la medida de que los tiempos lo demanden. Es decir, para todos creo que estaba más o menos claro que no iba a desaparecer en absoluto, en el sentido de que es una práctica que nos ha acompañado desde el inicio de las culturas, pero que sí requería y urgía de una transformación. Un poco como derivado de esa primera conversación, pensábamos esta idea de que la pulsión artística o la pulsión creativa, si bien no sabemos exactamente qué es lo que pensaban los hombres de las cavernas cuando dibujaban los bisontes o los antílopes o lo que sea, suponemos que de alguna u otra forma lo que pretendían esas manifestaciones eran asir la realidad, ¿no? Fijar o asegurar la permanencia de una civilización ante circunstancias adversas o amenazantes. Digamos, esta idea de permanencia o esta intención, digamos, como de controlar la naturaleza o la realidad, ¿no? Es un poco como este principio de colonización, de hacer más grande mi comunidad, hacer más grande mi clan, mi familia, hacerlo más poderoso, hacerlo proporcionarle bienestar a costa de qué, ¿no? A costa de otras culturas, de otras naturalezas, etcétera. Y bueno, un poco esto se ha desarrollado, digamos, esta práctica artística a la par de la construcción del mundo, ¿no? De una construcción económica, social, política, etcétera. Entonces, pensando en que nosotros estamos casi, y lo estamos viviendo ahorita, en un punto prácticamente de colapso natural y de colapso social, ¿qué piensan ustedes que sería importante fijar o aprender o asir de la realidad contemporánea con respecto a la práctica artística? Justo ahorita en que la permanencia de la especie es incierta como nunca, ¿no? Les pediríamos que empezáramos la plática alrededor de esta idea, ¿qué es importante ahorita? ¿De qué es importante hablar un poco, no? Bueno, no sé, a mí se me vinieron a la cabeza como varias cosas, ¿no? A dos niveles. Uno, como a nivel micro y otro macro, ¿no? A nivel más cercano, digamos, a la vivencia. Primero estaba pensando quién durante todos estos siglos, como la historia del vencedor, ¿no? ¿Quién es el que escribe los relatos? ¿Quiénes tienen las herramientas y los medios para fijarlo, ¿no? Y en ese sentido, como que estoy pensando qué otros relatos me gustaría o me interesaría que ahora se fijaran, ¿no? Como relato, memoria, arte, ¿no? Estoy pensando como esos dos niveles. Y no sé, me resuena mucho, durante estos días he estado pensando mucho en cómo producir y hacer, o producir, hacer y habitar con lo que tenemos, ¿no? Con lo que hay. Y pues porque, por ejemplo, ¿no? Pues estamos confinadas y pues no podemos ir a la papelería a comprar material, ¿no? O sea, como nos tocó, con los materiales que teníamos, pues es con lo que pues estamos tratando de contar lo que nos está pasando, ¿no?
Y siento que, o pienso que estas condiciones materiales le van a dar o le están dando una textura y una materialidad muy distinta a la que se ha relatado en otros momentos, ¿no? Es decir, hay cosas que han pasado en la historia de la humanidad que son muy parecidas, pero que ahora pues las condiciones son distintas, ¿no? Parecidas y a la vez diferentes, ¿no? Y cómo estas diferencias van condicionando esto que estamos fijando de la experiencia de la pandemia, ¿no? Y por otro lado, pienso que sí es hablar y decir de lo que, con lo que estamos viviendo y con lo que tenemos, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso en qué saberes habría que guardar y recordar para las próximas generaciones, si son saberes más de sobrevivencia, ¿no? También pienso que tienen muchos niveles a la vez, ¿no? O sea, la pandemia se está viviendo de maneras muy distintas, dependiendo de, obviamente, de nuestras condiciones económicas, sociales, y bueno, no es lo mismo qué vamos a recordar de la pandemia, ¿no? A partir de las redes, qué se está comunicando, qué se está diciendo, o cómo viven la pandemia, no sé, ahora pienso, ¿no? En Oaxaca, en la sierra, ¿no? Donde a lo mejor sí tienen una red, en donde pueden intercambiar comida o apoyos, ¿no? También económicos, pero a la vez, por ejemplo, hay un solo, ni siquiera hospital, ¿no? Una clínica y solo hay un ventilador para un pueblo o una ciudad pequeña de 30,000 habitantes, ¿no? O sea, yo creo que la experiencia de cómo se vive la pandemia es muy variada, tiene muchos niveles. ¿Cómo fijar todos estos distintos relatos, no a partir de las grandes voces o de los que tienen como los espacios para hacerse escuchados, ¿no? O a lo mejor tienen las condiciones económicas para quedarse en su casa y escribir, ¿no? O eres un intelectual y tienes como todas las condiciones económicas para poder pensar existencialmente, filosóficamente, qué significa esta pandemia y cómo está afectando a muchos niveles, ¿no? O sea, pienso en eso, cómo fijar estos otros relatos que no son otra vez los hegemónicos, ¿no? A nivel más micropolítico, ¿no? En lo macro, como que a mí en lo personal me gustaría hablar o fijar quién es el enemigo en esta pandemia, ¿no? Si es este virus que no vemos, que no conocemos del todo, que apenas estamos encontrando la vacuna, o si el enemigo es, hablando del contexto mexicano, o si el enemigo es este gobierno y sus políticos que han llevado a partir de la impunidad a una orfandad en relación a la salud, a los servicios de salud pública, ¿no? Que no hay suficientes hospitales, infraestructura para atender esta contingencia y esta emergencia sanitaria. O la orfandad alimentaria, ¿no? De la salud alimentaria que tenemos. Yo pienso en todos estos muertos que tienen una relación con la obesidad, con la hipertensión, ¿no? Con la diabetes. ¿Quién es el enemigo en relación a todas estas muertes, ¿no? Si son estos monopolios que han llenado hasta las comunidades más recónditas de la sierra con comida chatarra y con refrescos, ¿no? O el coronavirus, porque me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Qué es lo que hay que fijar en relación a lo que estamos viviendo como pandemia? ¿Tú qué piensas, Eric? No, estoy totalmente de acuerdo con Laura. En un sentido, como pasamos tantos años dando por sentado o normalizando cierto nivel de violencia estructural, que en estos momentos se vuelve mucho más
claro, ¿no? O sea, ¿cuántos años ha pasado de generaciones que han pasado de precarización también de los sistemas de salud pública, eh, una salud alimentaria bastante mala? Entonces, siento que justo en ese sentido, más que nada se ha vuelto importante demandar o sea, qué es lo que se puede hacer en ese sentido, ¿no? ¿Qué cosas pueden cambiar? ¿Qué cosas deberían cambiar, ¿no? Si una pandemia como esta ha generado un nivel de desigualdad y desequilibrio en toda una nación, eh, cuál va a ser el panorama al futuro, ¿no? De las siguientes pandemias que van a ocurrir, del cambio climático. Creo que ahora lo estamos viendo con las arenas del Sahara llegando a las costas mexicanas. ¿Por qué no podemos demandar la subsistencia no a un futuro inmediato de, ok, ¿cuándo va a acabar la cuarentena? Sino, ¿por qué no podremos subsistir millones de años más? Creo que a mí me parece importante. Creo que, creo que es importante no darlo por sentado. Creo que también es importante ver claramente los contrastes sociales. En este momento ahorita estoy en Iztacalco y me parece increíble ver el contraste de salir a las calles y ver a la gente teniendo que trabajar, saliendo a las calles, poniendo tianguis improvisados, con una tensión y un nivel de miedo, sabiendo que están arriesgando la vida, que a la vez también es parte de lo cotidiano, digamos, en las periferias en la ciudad, ¿no? Que no es el mismo panorama, por ejemplo, yendo a zonas más centrales o mucho más gentrificadas, ¿no? Donde es mucho más claro el poco flujo en las calles. Entonces creo que más que pensar en la subsistencia de la humanidad, creo que sería importante demandar la existencia a lo largo de millones de años más en el futuro, ¿no? Pues no sé, pienso mucho en el arte que se generó durante la crisis del VIH, en un sentido en el que el arte funcionaba para hacer visibles muchos contrastes que existían en distintos grupos sociales, ¿no? ¿Quiénes tienen acceso a una muerte digna? ¿Quiénes tienen acceso a que su muerte sea visible? Creo que durante toda la guerra contra el narco ha sido muy clara, ¿no? O sea, ¿qué muertes son visibles? Creo que es importante. Es un momento muy difícil porque creo que buena parte del gremio cultural está confinado y es muy difícil salir y ver cara a cara cuáles son esos estragos reales de la pandemia que no puedes ver en las redes sociales y en internet, ¿no? En una realidad digital. Eh, a mí me parece eso, me parece importante. Creo que, creo que es necesario. Es difícil, pero creo que es importante. Yo pensaba algo en estos días y que creo que tiene que ver un poco con esta plática y cosas que estamos hablando ahorita, ¿no? Todavía creo que, por ejemplo, se habla mucho como de pensar en esta permanencia del arte, es decir, ¿qué va a quedar de este arte para las generaciones que vienen, ¿no? Cuando yo siento que, sin ser particularmente catastrófico ni trágico, quizá no haya generaciones que vienen, ¿no? Es decir, o cuántas generaciones más van a venir, siendo que realmente estamos en un punto, como dices tú, Eric, de colapso, a diferencia de otros momentos de la historia, de un colapso completamente democratizado, ¿no? Es decir, si el mundo se acaba para bien y para todos, casi, casi, ¿no? Es decir, el agua, la escasez de agua, la escasez de alimento, es decir,
de repente como esta jerarquización de las ciudades, la lejanía absoluta hacia la naturaleza, nadie sabe cómo cultivar una milpa o hacer una, ¿no? Es decir, quizá no haya muchas generaciones por venir, ¿no? Y creo que eso sí genera también como una cierta, debe tener una cierta repercusión en la práctica, ¿no? Esa misma condición de mortalidad, tal vez, ¿no? No sé qué piensas tú, Toño. Como lo mencionan, coincido con ustedes tres. La pandemia nos muestra que todos somos vulnerables, pero que algunos tienen una mayor capacidad económica, social, de cómo enfrentarlo que otros. Nos hace cuestionarnos nuestra relación, como de alguna manera lo mencionan, con el entorno y cuestionarnos qué es más importante, si el desarrollo del capital, si el desarrollo económico o el desarrollo de la vida. Y nos preocupa demasiado nuestra permanencia como especie, como una especie superior. Y posiblemente es esa lo que estamos enfrentando, ¿no? Y lo verdaderamente importante, considero, es el desarrollo de la vida, y el desarrollo de la vida humana y no humana, porque es precisamente eso lo que ha provocado esta gran pandemia, ¿no? Estaba pensando... Perdón. Estaba pensando en lo que decías de, bueno, se me venía a la cabeza la palabra de interdependencia o interconexión, ¿no? Entre humanos y también entre no humanos, ¿no? Y me preguntaba si realmente, bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Que íbamos, bueno, muchas sí, que íbamos en la dirección equivocada. Es decir, ¿no? Si ya vimos que la modernidad fue fallida en muchos aspectos, o sea, creo que con esto se ha magnificado el camino equivocado que nos está llevando el neoliberalismo y esta idea de que la individualidad es lo que ahora ordena al mundo contemporáneo. Creo que ese es un gran error y ahora lo estamos viviendo. Y estaba pensando en lo que preguntabas también, Balan. No sé, pienso en el arte o en nuestro oficio, en lo que hacemos, y yo me pregunto, de lo que hacemos ahora, ¿qué tiene sentido? Es decir, ahora encerrados, todo lo que hemos estudiado, para lo que nos hemos preparado, o sea, ¿qué sentido, qué relación o qué interdependencia tiene con otros oficios que ahora son prioritarios para la vida humana? Es decir, la comida, no los hospitales, y en ese sentido yo me cuestiono, ¿cuál es el lugar que ocupa mi profesión, mi oficio, lo que yo he aprendido, ¿no? En este momento de como decían, de caos, de que se están derrumbando muchos paradigmas, yo me pregunto en qué lugar está, ¿no? ¿Cómo lo ubico? ¿Cómo creo redes? ¿Qué tan útil es mi oficio, mi profesión en relación a otros? ¿O cómo construyo necesidades? ¿O qué tan prioritario es? Así tal cual, sin darle muchas vueltas, ¿no? Me viene a la cabeza también esta idea de la memoria, ¿no? Pues sí, a lo mejor lo que nos toca es escribir, contar, darles también, bueno, crear espacios para que estos otros relatos, ¿no? Como decían, de estas otras realidades, también se vean o se escuchen o puedan crear un lugar, un espacio de memoria, ¿no? Pero no encuentro muchas respuestas, la verdad. O sea... A mí algo que me parecía muy importante es que creo que es muy fácil caer como en un estado de desesperación perpetua, ¿no? O sea, ¿por qué nos es más fácil imaginar que somos las últimas generaciones y no demandar
que hayan miles de generaciones después de nosotros, ¿no? Lo pienso en un contexto cercano, ¿no? ¿Por qué no podemos optar por un modo de vida mucho más, quizá como mucho más austero, quizá no tantos viajes, o quizá como quizá no optar por energías renovables? Porque también hay un gobierno que está impulsando planes para refinerías de combustibles fósiles, o un Tren Maya que es una catástrofe ecológica a una ecología ya de por sí bastante destruida en México? O sea, ¿por qué no podemos relacionar lo que está ocurriendo con los planes con los planes de gobierno que están en el tablero? Que quizás sí, o sea, creo que es evidente, todos en algún momento tendremos que lidiar con la muerte, ya sea durante un contexto de pandemia o no, o durante lo largo que va a seguir la pandemia, ¿no? Pero más que nada creo que es importante, más allá de saber de la muerte inmediata o no inmediata, una línea de tiempo mucho más larga que simplemente eh, ser espectadores de la catástrofe llegando. Los humanos han subsistido distintas pandemias, mucho más mortíferas que esta. Sin embargo, esta creo que es solo la punta del iceberg, ¿no? Creo que en algún momento Balam mencionaba como la idea de una época post pandemia. Y me pregunto si es realmente eso. O sea, sí, creo que apenas estamos viendo el inicio de un cambio que no creo que ocurrió solamente con la crisis del COVID. Creo que es una crisis que todos estábamos conscientes, que en el momento que se hace visible es muy importante pensar en cuáles van a ser las otras catástrofes que vienen, ¿no? Que quizás es el principio de no solo una pandemia, ¿no? Sino de un cambio radical, eh, ecológico, eh, económico, social. Creo que creo que es importante. A lo mejor esta cultura capitalista desaparecerá, ¿no? Dejará vestigios, dejará ruinas para otra cultura que, como dices, Eric, a lo mejor surja de una condición quizá más natural y que tal vez tarde otros 1000 o 2000 años en reencontrarse con esas ruinas que nosotros dejemos, ¿no? Y con esto trato de encadenarlo a la segunda pregunta que planteamos con Antonio, que es cómo se tiene que abordar, digamos, el espacio público al que no podemos acceder tan fácilmente ahora, para pensar incluso que ya estamos habitando ruinas, ¿no? ¿Cómo creen que debe abordarse el espacio público, digo, en la pandemia y en los tiempos de la post-pandemia, ¿no? Casi asumiendo que la ruina está a la vista, ¿no? Las de la modernidad y las contemporáneas. Creo que, por ejemplo, como en ese tema, Tlatelolco es como un ejemplo hermoso de, de cómo, de distintas capas de ruinas en las que consiste la historia, ¿no? El presente, más que nada. O sea, no solamente están las ruinas prehispánicas, no solo la ruina de la iglesia, que en algún momento fue una ruina y ahora está siendo reconstruida, pero a la vez nunca termina de ser lo que fue en algún momento. Las ruinas de las unidades, que en algún momento fueron mucho más ruinas que otras. Y, por ejemplo, ahora, justo en este periodo antes de la pandemia que estuve haciendo la residencia, me parecía muy importante todas las ruinas modernas que existen en el presente, ¿no? Que son mucho más producto de proyectos de especulación, de inflación de precios. En el contexto actual, un poco complicado pensar qué va a ser del presente que va a dejar de existir, que en el futuro
no subsista o subsistirá solamente a través de documentos o subsistirá o desaparecerá un par de años hasta reaparecer otra vez. Creo que un movimiento importante ha sido justo evitar eso, ¿no? Pensar la muerte como una ruina, la muerte de algo como una ruina, exigir que no se impongan esas ruinas a raíz de la pandemia. No estoy muy seguro. Había algo que decía, creo que Laura, de que el virus es como este virus democrático. Yo creo que no es cierto. Creo que justo por ejemplo, el acceso a la salud y a los recursos hace contrastes muy claros, ¿no? ¿Quién tiene acceso a un tratamiento médico inmediato? ¿Quién no? ¿Quién tiene incluso acceso a agua? ¿Quién tiene acceso a jabón? ¿No? Sería importante demandar que no haya justo esas ruinas, ¿no? Pero no estoy muy seguro. A mí la pregunta me da cierto vértigo, o sea, me da incertidumbre esta idea de la palabra pospandemia, porque siento que todavía estamos adentro, lo estamos viviendo y no me queda claro todavía qué va a pasar, ¿no? Eh, entonces, esa incertidumbre no me deja como imaginar futuros posibles, como que siento que el tiempo cambió, que no puedo pensar a largo plazo, sino casi que en el hoy, ¿no? Y en lo que nuestro subsecretario de salud nos diga a las 7 de la noche, ¿no? Como que voy al día, ¿no? No hay esta utopía, sino hay... Pero pienso en la palabra ruina y yo creo que hablando también en términos ecológicos, pues ya estábamos viviendo en la ruina, ¿no? Yo pienso que en muchos sentidos, no sé, hay cosas que creo que ya eran una tragedia medioambiental, o sea, el nivel de contaminación en los ríos, por ejemplo, que hay en México, pues es muy grave, ¿no? Eh, no sé, también en términos alimentarios, ¿no? Pues toda la tragedia que ha pasado con el maíz, con los transgénicos, o sea, de repente me voy pensando un tema tras el otro, o sea, por ejemplo, en términos de violencia extrema, violencia sistémica, violencia patriarcal contra la mujer, o sea, ahí creo que la ruina en México me parece que yo lo veo más bien como algo que ha estado ahí, obviamente esto es distinto, o sea, yo pienso que ha sumado a la ruina y yo pensaría más bien en cómo no acostumbrarnos, o sea, creo que es algo que también ya había estado en mi cabeza, ¿no? Cómo no acostumbrarme a la violencia y cómo no acostumbrarnos a esta ruina en la que hemos vivido y que creo que ahora, o sea, para mí verlo magnificado con esta pandemia, más bien me hace cuestionarme eh, políticamente y como ser humano de qué es lo que realmente, cómo quiero seguir viviendo, ¿no? O cómo me gustaría, o sea, no quiero vivir esto como si fuera solamente un momento oscuro, una pesadilla y que ya se va a acabar, ¿no? Pues es decir, cómo esto me da herramientas para, para, para cambiarlo en lo posible, ¿no? Yo no digo lo mejor en relación a mi vida diaria, ¿no? Creo que ahí conecto mucho con lo que dices de a lo mejor ahora toca vivir con menos, ¿no? Eh, ya nos dimos cuenta que hay muchas cosas que no necesitamos en esta pandemia pero creo que a mí lo que me parece que es el reto es cómo lo fijamos en nuestra vida diaria, o sea, es decir, cómo esta experiencia pasamos de eso a la ruina, la pandemia, la realidad y la catástrofe, ¿no? Si es que la catástrofe es ahora, o más bien se ha estado
cocinando y ahora fue como más bien una explosión, ¿no? Inesperada, porque creo que muchas no nos lo esperábamos que pasara algo así. ¿Tú qué piensas, Toño? A mí me interesaba mucho también esta pregunta porque me es cercana conceptualmente y formalmente, porque venía trabajando la idea de la catástrofe. En mi trabajo, en ese momento, me interesaba mucho el trabajar con maquetas arquitectónicas que idealmente una maqueta, un modelo, proponen una solución para un espacio, ¿no? Para un territorio, para un pedazo de tierra. Una maqueta nos permite construir un ideal. Y lo que me interesaba en ese momento era destruir maquetas, pensar en ese sentido la ruina y pensar desde ese momento nuestra relación con el entorno, ¿no? Nuestra relación con aquello sobre lo que construimos, sobre el pedazo de tierra o los lugares que habitamos, nuestras relaciones. Y precisamente la catástrofe se plantea como una variable en un tiempo continuo. Imaginamos que el tiempo es lineal y que es continuo y que precisamente va fluyendo, pero no prestamos atención a todas las intersecciones y todas estas pequeñas variaciones que, como lo decíamos antes, el modelo económico, las relaciones, han venido provocando esta catástrofe que ahora vivimos. De esa manera creo que es importante no solo observar la ruina, sino aprender de ella y habitarla, activarla, porque se puede quedar simplemente en ese sentido como una mera ruina, un espacio, un objeto que observamos y sobre el que especulamos, pero creo que es fundamental en este momento aprender de ellas, porque seguramente dejaremos ruinas y vendrán otras, pero en ese mismo sentido el tiempo puede ser tal cual un rizoma. Pienso un poco como tratando de hilar entre todo lo que hemos platicado ahorita, y voy a citar al escritor a Sergio González Rodríguez, que decía que él era muy optimista porque siempre pensaba que las cosas siempre podían estar peor de cómo están. Pues trato de pensar un poco a lo que estamos condenados, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en lo que decías tú, Eric, de vivir con menos, y justamente hace rato, por una pura coincidencia, le puse, mientras estaba dibujando, a un documental sobre los menonitas, ¿no? Y entonces, bueno, hablaban de que no, pues es una cultura que sigue viviendo más o menos igual que hace 2 siglos, prácticamente con nada de tecnología y no sé qué, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, pero era lo contrario a romantizar la cultura, porque digo, yo pensaba nada más, o sea, que hay pocas comunidades tan depredadoras como los menonitas, ¿no? Es decir, en Belice, en Colombia, en Quintana Roo, que eso es muy, muy claro, ¿no? Muy cerca de Bacalar, ¿no? Como la destrucción de los manglares. Entonces, yo me pregunto un poco, dentro de esta condición innata, ¿no es suficiente vivir con menos o con menos tecnología, sino es un poco esta condición tan depredadora que tenemos en general? Y lo hablaba hace rato con un amigo, ¿no? Es decir, solemos luego mucho romantizar, por ejemplo, también las culturas del pasado, ¿no? No, vivían en equilibrio con la naturaleza, etcétera. Lo cierto es que tampoco era del todo así, ¿no? O sea, si pensamos en los mayas o en los teotihuacanos, en los olmecas, un poco sin que sea una certeza histórica, más o menos se está de acuerdo en que en realidad lo que los hizo desaparecer fue la forma en que depredaron la naturaleza que les rodeaba. Y para eso basta ver, y cito un poco, no recuerdo exactamente qué códice es, donde se ponen en papel la cantidad de tributo que se tenía que rendir a los mexicas,
Y entonces había una cultura que tenía que entregar, no sé si 300 o 400 penachos de guacamaya al año, so pena. Entonces, de repente, de ser una cultura que pues hacía penachos de guacamaya porque pues había guacamayas ahí, ¿no? Entonces hacían 10 penachos porque pues no necesitaban más. De repente llegan estos personajes y dicen, pues aquí hacen penachos muy bonitos de guacamaya, ¿verdad? Pues ahora queremos 500. Y entonces estos dicen, puta, pues ¿de dónde sacamos 500 guacamayas para hacer 500 penachos? Y entonces la obligación, ¿no? Bajo esos términos políticos, económicos, era pues a donde sea, porque si no nos morimos, ¿no? Entonces, pienso un poco, efectivamente, cómo generar esa reflexión responsable sobre lo que nos rodea, es decir, cómo vamos a hacer comunidad cuando ciertamente ya la posibilidad, de dicho en términos coloquiales, de hacerse un poco más para allá es prácticamente imposible, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en los términos de lo que representan las casas geo, ¿no? Como todos estos lugares en Coacalco, en toda esta periferia, pues que se vendieron como esta utopía de la vivienda en los suburbios, claro, la idea del suburbio mexicano, ¿no? O urbano mexicano que no tiene nada que ver con el gringo, que es otra también como distopía económica, pero a final de cuentas que son ruinas, están abandonados ya, ¿no? ¿Cómo estamos en realidad, como decía Laura, bueno, como hemos creo que coincidido todos, viviendo entre ruinas sin darnos cuenta, ¿no? Es un poco como medio muertos vivos y medio viviendo entre toda esta ruina bajo una falsa idea de bienestar que nos da el adquirir cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final de cuentas la conclusión es cómo lo que hacemos, si bien no puede ser de primera necesidad en términos sociales, sí representa, por lo menos para nosotros, creo, en la forma en que el arte activa nuestro pensamiento, pues se vuelve también como una especie de pulso vital, ¿no? Como muy, muy del día a día. Es decir, pues no sé para qué chingado hago arte hoy, pero pues tengo que hacerlo porque es mi forma de explicarme lo que está sucediendo, ¿no? La misma conversación podría ser un ejemplo de eso. Es decir, al final creo que, bueno, estas conversaciones no pretenden desde luego como generar ninguna conclusión ni nada, pero sí me parece que es bien importante como encontrar los patrones de qué palabras se repiten, ¿no? Qué preguntas, ¿no? Qué intereses, ¿no? Alrededor de esto de la idea de la naturaleza, del acercamiento hacia algo mayor que uno, ¿no? Un poco como dejar esta arrogancia en la que hemos vivido durante milenios, que nos tiene al punto del abismo, literalmente, ¿no? ¿Qué creen ustedes que debe cambiar del arte, si se pudiera hablar del arte como una totalidad? ¿O qué debe cambiar, no sé, como del arte en México, ya, por lo menos hablando del arte nacional en México, en la Condesa, en Tlatelolco, lo que sea? Primero, en lo práctico, yo diría que una de las cosas que a mí me preocupan mucho, no solo en el arte, sino en general, son los monopolios, ¿no? O sea, porque ha habido, bueno, ese es uno de los graves, yo veo problemas en México, o sea, los monopolios en cuanto a quiénes, eso, quién monopoliza los alimentos, ¿no? ¿Quién los vende? Y que se ha vuelto una especie de pelea encarnizada de quién gana más, ¿no? A quién le saca más lana al pueblo, quién, pero también monopolio en el arte, ¿no? ¿Quiénes se están exponiendo? ¿Quiénes se llevan las becas? ¿Quiénes están en los reflectores? ¿No? O sea, yo hay esa cosa, ese aspecto del arte así a bote pronto, yo lo que digo es que tendría que hacerse más amplio, ¿no? Más espacios para todas y todos. Pero bueno, esa es mi primera idea. La otra estaba pensando, creo que igual me voy a desdecir, me estoy contradiciendo, pero esta idea de qué tan prioritario es el arte, pero también pensando en esta idea productivista de qué cosas si eres productivo, si ganas dinero, si es como una profesión que realmente vale la pena estudiar o trabajar.
Y también en ese sentido creo que por otro lado también está pensar en el arte como un espacio distinto, como un lugar en donde podemos pensar, imaginar políticamente o de manera subjetiva el futuro, ¿no? Yo sé que ahora no hay un futuro posible o no lo puedo imaginar, pero creo que pensar en el arte como este espacio no productivista también es una posibilidad, ¿no? Por eso digo que me estoy desdiciendo de lo primero que dije, bueno, lo que dije, ¿no? De qué tan urgente y prioritario es lo que hacemos. Pero del otro lado, como cuestionando la productividad y esta idea neoliberal ¿no? De qué es lo que realmente sí es un buen negocio, creo que también es ahí salirnos de esta idea del arte solamente el arte como mercado, ¿no? Porque el arte ya lo sabemos todas y todas que es otra cosa, que también tiene que ver con entender el mundo, una herramienta de conocimiento, ¿no? O sea, revalorar el espacio del arte como un espacio más elástico, ¿no? De imaginación, de construcción, de lo social, de construcción de conocimiento, de crítica también, ¿no? Un espacio de crítica social y política, de la subjetividad, de construirla, ¿no? O replantear o mirar la construcción de la subjetividad, de la intersubjetividad. O sea, ahí creo que tenemos una cancha muy amplia, ¿no? Para repensar qué es lo que nos está pasando. A mí algo que me parece que de hecho hasta no es tan malo. O sea, la idea de que quizá a lo mejor no va a existir Zona Maco el siguiente año. Quizá no van a haber tantas ferias del arte. Quizá no va a haber Anish Kapoor en el MUAC. La verdad es que creo que eso no está tan mal. Creo que justo un desaceleramiento en el mundo del arte, creo que quizá como en ese sentido un poco más austero, creo que no es tan malo. Creo mucho más importante la idea de autoorganización. Creo que es importante en qué sentido los artistas están generando, por ejemplo, derechos básicos, ¿no? Un derecho a un seguro médico. Vamos a acabar la crisis de COVID y luego van a llegar otras crisis, no sé, de pandemias, de sarampión. Otro tipo de sarampión, o generaciones marcadas por cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué sentido, en qué sentido nuestro propio trabajo va también a proveernos o nos va a defender ante eso? Y otro, creo que es algo muy importante y otro riesgo muy claro es la idea de la nueva normalidad, ¿no? Como entender que simplemente en algún momento va a acabar o van a bajar los casos y vamos a poder continuar como una normalidad como la que entendíamos antes, o que de alguna manera vamos a poder subsistir, no sé, tomando ciertas medidas sanitarias que creo que son muy importantes, pero más allá de eso creo que es importante también cuestionar el nivel de consumismo que existe actualmente, ¿no? Quizá no es necesario comprar tantas cosas, quizá no es necesario comprar tanta ropa. O sea, como no entender la nueva normalidad como de, bueno, ahora vamos a ir a museos, 30, solo 30 personas máximo. ¿Por qué no los museos pueden proveer a los artistas que exponen dentro de esas instituciones de seguros médicos? ¿Por qué no por qué hay un desprecio a la cultura como un bien elitista? ¿Por qué los artistas tienen que vivir de segundos empleos, viviendo modos de vida muy precarios? Creo que esas son cosas que son importantes cambiar, que creo que van más allá de medidas sanitarias y de aceptar
nuevas normalidades, que no creo que, no por eso sean menos importantes, creo que son muy importantes, pero eh, ah, creo que es ahora mucho más claro que nunca, ¿no? Quizá no pienso que vaya a haber un futuro tan amplio si seguimos como estamos. Creo firmemente en en esta condición celular, ¿no? De la organización, como esto que estamos haciendo, ¿no? Es decir, quizá no vas a cambiar al mundo, pero puedes cambiar un poco lo que está alrededor tuyo y juntarte con quienes piensan parecido a ti para hacer cambios un poquito más significativos, ¿no? O sea, en ese sentido, la organización comunal me parece que es completamente necesaria. Estoy de acuerdo con Laura con la idea de los monopolios, tan nocivos y tan dañinos y tan presentes y tan aceptados y tan normalizados en una cultura como la nuestra, ¿no? Es decir, no deja de ser una cultura del cacicazgo, una cultura del capataz y del obrero y del jefe de los obreros y del dueño de la fábrica, ¿no? Que nunca ves. Y creo que eh, también yo siempre he estado como muy en contra de esta condición tan cortesana del arte, ¿no? En general, y en México tan evidente, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere estar dentro de Palacio bailando el baile de máscaras, ¿no? Que podría representarse perfectamente en estos momentos como la Semana del Arte, etcétera, ¿no? Pero pocos realmente intentan hacer como una producción artística o una línea de pensamiento que esté ajena a ello. Yo creo que se puede negociar, ¿no? Aunque tal cual, o sea, momentos históricos como este, pues dejan poco espacio para la negociación, ¿no? Es decir, parece que los cambios tienen que ser radicales, aunque creo que tienen que ser paulatinos, ¿no? Es decir, es mejor reflexionar que solo reaccionar ante una situación. Y en esa medida, pues creo que todo obedece a una estructura educativa, ¿no? Es decir, los cambios tienen que darse paulatinamente y no de facto, ¿no? No como leyes que se tengan que seguir a huevos, sino como cosas que genuinamente creas, ¿no? Y que concientices que son importantes. No es cambiar las fibras sintéticas por el estropajo nomás porque te lo imponen, ¿no? No es tanto desde la prohibición, desde la coerción, sino desde lo que asumes como benéfico para todos. Tal vez nuestra práctica, nuestra profesión no será tan, pues, en cierto sentido, tal vez no es tan inmediata como la de un médico, pero puede ser tan efectiva. Es decir, si también nosotros nos asumimos como seres humanos responsables, conscientes, lo implicaremos dentro de nuestra práctica. Es decir, no tenemos por qué pintar sobre COVID, pero evidentemente nos afecta. Creo que sí, como coincido con Laura, es importante acabar con esos monopolios y también asumir que nosotros tenemos ese poder, ¿no? Ese poder de generar una comunidad y construir, y si no generarla, sumarnos a una comunidad más allá de la global del arte y con la cual podemos trabajar, ¿no? Eh, Creo eso, tenemos grandes responsabilidades que no tenemos que perder de vista, ¿no? No tenemos por qué ignorarlas. Mm, Creo que hay algo que estaba pensando mientras decías eso, que siento que es curioso en estos momentos, ¿no? Porque creo que no es el primer momento en donde en México tenemos que subsistir con la muerte, ¿no? Han habido muchas muertes, muchas más que por la pandemia, por la guerra contra el narco. Sin embargo, creo que es un momento en donde pareciera que hay dos polos opuestos
Una en donde necesitamos un nivel de soluciones planetarias, en el sentido de que probablemente cosas que ocurran en China terminen matando miles en Italia y muchos otros miles más en Brasil y en México. Entonces no podemos solamente ver como ese nivel de soluciones como únicamente aisladas, sino que implica a todo el planeta en su conjunto. Y por otro lado, otro tipo de soluciones a nivel micro, ¿no? Porque en estos momentos el mundo, bueno, no el mundo, la infraestructura de las instituciones culturales pareciera que se desquebraja tan rápido, ¿no? ¿Por qué decretos pueden desaparecer tan rápido? Instituciones culturales que han tomado décadas construir, ¿no? Eh, a mí me parece un momento importante, justo como de cuestionar esos polos. Sí, quizá no va a haber grandes cambios, eh, pero quizás sí puede haber otro tipo de cambios en un sentido mucho más inmediato, ¿no? Yo también estaba pensando en cómo traer la palabra interdependencia al propio contexto del arte, ¿no? Esto lo coincido también con ustedes y cuando Balam decía cómo hacemos estos grupos, ¿no? O bueno, los hemos hecho todo el tiempo, nos hemos apoyado a lo mejor de una manera más a partir de los afectos, ¿no? O sea, estos colectivos que hemos hecho con nuestras amigas y amigos para sobrevivir, porque en realidad creo que todos lo sabemos, ser artista no es un privilegio en México, bueno, de algunos sí, algunos, la gran mayoría no lo es, o sea, tenemos que hacer 3 o 4 trabajos a la vez, y yo pienso que es algo que ya, es como un saber que ya teníamos, o sea, yo pienso que es, ya tenemos saberes y estrategias que hemos puesto en práctica y creo que ahora es como el momento también de reconocerlos, ¿no? Y de decir, pues esto que hicimos, bueno, pues ahora creo que tiene mucho más sentido eh, como reforzar estas redes o estas alianzas. O sea, por un lado pienso que hay que luchar por lo público, por los derechos que los artistas también deberíamos de tener, como cualquier otro profesionista, como cualquier otro trabajador. Yo creo que es, por un lado, luchar por esos derechos, pero al mismo tiempo, o sea, como macro y micro a la vez, ¿no? Fortalecer nuestras redes y nuestras complicidades cercanas, ¿no? En corto, como dicen. Eh, hay un punto en el que creo que coinciden de nueva cuenta y al cual tengo particular interés, y es que los dos tienen una experiencia internacional reciente, ¿no? Laura tiene poco de haber regresado de España y Eric tiene poco menos tiempo de regresar de Holanda. En ese sentido, hay una experiencia también de un contexto global y ahora estamos apelando a un contexto local, nacional. ¿Cómo perciben esa transición a esta escena en este momento? Pues, por ejemplo, para mí ha sido mucho más fuerte en el sentido de que, bueno, hace 2 semanas y media, estaba en Rotterdam y ahora estoy en Iztacalco, que justo en el momento en el que estaba regresando, al menos en Holanda, las restricciones de movilidad parecía que estaban mucho más relajadas, aunque en realidad siempre fueron mucho más relajadas. También era muy claro, por ejemplo, ver las calles mucho más vacías, a pesar de que uno podía salir sin ningún problema a las calles, ¿no? Y que era también mucho en base a una infraestructura y un apoyo mucho más claro del gobierno, en apoyos directos, ¿no? Dinero que iba sin ningún tipo de restricción hacia los artistas, padres, etc, etc, etc. A mí me parece increíble, no sé, a mí me parece
bastante fuerte como estar en las calles de Iztacalco y ver la vida no normal, pero sí como casi normal, ¿no? Excepto con este velo de ver claramente que la gente está tensa, que hay miedo, que hay como cierto riesgo, pero que sin embargo, ¿qué pueden hacer, no? O sea, ¿qué puede pasar? O sea, y que creo que sí es eh, un tanto extraño. O sea, también creo, a mí se me ha hecho muy fuerte la sobreimposición de quedarse en casa, como la sobreimposición, como la eh, casi como el culpar a la gente que tiene que salir de sus casas. Me parece que hace evidente como la poca conciencia y sentido de solidaridad que hay con otros grupos que simplemente no tienen esa opción, ¿no? Bueno, tengo dos cosas que me gustaría contarles, compartirles. Una, eh, que cuando yo salí de Barcelona, llevábamos una semana más o menos de estar en la cuarentena y llegué a México a 15 días encerrada completamente, o sea, sin ver a nadie porque tenías que hacer, bueno, no me despedí de mis amigos allá, amigas allá, o sea, no, ni siquiera pude abrazarlos después de haber vivido 3 años allá y despedirme, y llegar acá y estar encerrada y no poder también ver a mi familia ha sido muy traumático, ¿no? O sea, sí es una cosa muy extraña. Y bueno, allá también yo ya estaba de ilegal, o sea, ya tenía que salirme, no era el mejor momento como para quedarme en un país de legal, si me enfermaba, tener derecho a los servicios médicos, ¿no? O sea, como que ahí, eh, a pesar de que, bueno, España es un país que está en Europa, vive en unas condiciones muy extrañas. O sea, hay muchos migrantes en la ciudad de Barcelona que viven en unas condiciones con muchas desventajas, con mucha precariedad. Eh, o sea, por un lado era un país que tiene un nivel, digamos, de salud pública a la que todos tienen derechos, digamos, pero cierto, o sea, la gran mayoría de los que están ahí de migrantes viven en condiciones muy complicadas, ¿no? La experiencia que a mí me deja haber estado en estos dos lugares en muy poco tiempo, en un contexto de pandemia, es ver que acá, o sea, todos lo sabemos, ¿no? O sea, más o menos que el 70% de los mexicanos viven bueno, no solo en pobreza, sino eso, lo que estamos viendo, ¿no? Que tienen que salir a trabajar a la calle porque no pueden quedarse en su casa. Y eso ha hecho una gran diferencia de cómo se vivió, digamos, cómo se vivió la pandemia en Barcelona y cómo se está viviendo en América Latina, ¿no? El número de muertes y de infectados, pues es muy grave y es muy radical. Y pues yo pienso que después de todo esto no deberíamos de acostumbrarnos o seguir acostumbrados a vivirlo, a normalizarlo. Esa sería la palabra, ¿no? También yo decidí regresarme a México, no solo porque estaba en unas condiciones ya muy complicadas, eh, laborales, legales, etcétera, es porque acá hay un nivel a pesar de que nos quejemos y a pesar de que es un problema, pero el nivel de empatía y de organización que hay acá, a lo mejor porque ya estamos acostumbrados a vivir también en condiciones de pobreza y de crisis continua, que yo siento que estamos más acostumbrados o tenemos más herramientas de autoorganización. Por todo y todo, ¿eh? Pero yo lo veo que está más a flor de piel. O por lo menos yo vi cómo se han organizado acá en México las familias, los amigos, bueno, no tienes
yo te presto o hagamos este negocio entre nosotras. Y allá yo vi que estaban todo el tiempo. Se cortó justo cuando un decías. Pues que tienen este seguro de desempleo. Entonces, muchos de los que se habían empezando la pandemia, pues les pagaban su sueldo. Algunos los corrían, pero ya de su chamba, pero tenían su seguro de desempleo. Entonces, mucha gente se pudo quedar en su casa porque tenían ahí su lana cada mes. O sea, yo vi muy poca gente, pues la gran mayoría, hay que decirlo, pues eran muchos artistas que en muchos de sus trabajos no los contrataban, ¿no? O sea, ahí sí creo que sigue habiendo un problema. O sea, yo lo vi por lo menos en España, hay muchísima precariedad en el contexto de la cultura y de las artes. A lo mejor no en Ámsterdam, que tienen otro tipo de derechos laborales y de salud, pero en España yo lo viví como sí tienen un problema en relación al trabajo a la gente que se dedica a la cultura y a las artes. Pues de alguna forma las pandemias van y vienen, los virus van y vienen. Creo que también como mucho de la historia del arte y de la cultura ha sido coexistir con momentos en donde la muerte es mucho más clara que en otros, ¿no? Pero más allá de eso, como qué es lo que como artistas tendríamos que ver, cuáles son esas imágenes que son necesarias hacer en este momento que no podrían existir en otros, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esos públicos a los que tendría que demandar? Que justo creo que es un momento en donde varios cambios tienen que ser eh, importantes. Eh, Yo quisiera cerrar como que el arte también puede ser en estos tiempos oscuros, como un arrullo, ¿no? Como una canción que nos abrace o sí, como una especie de abrazo, eh, o de música que nos acompaña en esta noche oscura o larga, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que decirnos o criticar, o sea, sí todo eso, estoy de acuerdo, pero también creo que ¿por qué no apelar a la ternura, no sé, a o sea, hay momentos en los que estoy tan angustiada de lo que va a pasar o pensando en mi abuelito que tiene época que ya se va a petatear el pobrecito y y, y tal cual, ¿no? No, pues también. Sentir menos, no sé, yo creo que también hay que, yo pienso, ¿no? O sea, yo misma estoy pensando en voz alta y digo, bueno, pero ese lugar también existe y ese lugar también hay que apelar, ¿no? A él, como al arte como un abrazo en las noches de soledad y de miedo, ¿no? Que dice Eric, de la muerte, ¿no? Que está la muerte ahí tan, casi casi como dicen los abuelos que duermen con ella. Yo veo que ahora con el COVID, la muerte duerme ¿no? Con cada una de nosotras. Y yo siento que el arte justo recoge esas emociones, esos sentimientos que nos pueden, bueno, que nos hacen tener un lugar más amoroso, ¿no? la empatía, la, em- la empatía, la empatía es la respuesta. Pues digamos solidario hasta cierto punto, ¿no? Simbólicamente solidario. Es lo que por lo pronto nos puede mantener, si no sanos,
físicamente, sí sanos del coco, ¿no? Sí. Claro, esa es nuestra función también, ¿no? Yo creo, sí. Completamente, ¿no? Entre todas las libertades que nos otorga el arte y las responsabilidades que nos puede dar, esta es una de ellas y a la cual podemos apelar, Ujú. ¿Ahí me escuchar escuchan? mucho mejor. Qué raro, como que el internet fluctúa. Este, no, realmente creo que lo que decía Laura es importante. Creo que justo como el nivel de interdependencia con el resto es es algo esencial. Estaba, por ejemplo, en la Bienal Tlatelolca, que justo es algo que está muy basado en el trabajo con una comunidad, formas de estar también en físico, que quizá, por ejemplo, los medios digitales no nos da. A mí me parece como un reto importante, un momento en donde también, no solamente más allá como de las demandas mesiánicas, no mesiánicas, inmediatas, a largo plazo, también es como de encontrar nuevas formas de hacer, ¿no? Mientras uno se puede cuidar y cuidar a los otros, ¿no? Hablando de los monopolios, yo la verdad es que pienso que proyectos como este, ¿no? Crear una bienal en una colonia, en un barrio como Tlatelolco, me parece muy importante y creo que es el momento en el que se tienen que hacer este tipo de proyectos o de iniciativas o de investigaciones o de crear conocimiento así de esta manera, ¿no? No apelando a estas grandes instituciones, sino a partir de lo que cada una puede hacer, ¿no? Con las preguntas que tiene y siendo más cercano a necesidades de invitar a artistas con los que has creado una relación de amistad, pero también de conocimiento, de confiar en su trabajo, de intereses reales, ¿no? De compartir preguntas. Me da mucha felicidad participar de esta Bienal Tlatelolco. Gracias. Y siento mucho que haya entrado ya casi al final. O sea, me hubiera gustado como involucrar más en los proyectos y conocerlos más a fondo. Pero bueno, yo sé que esta es una primera etapa de la Bienal y que viene la Expo y que vienen otras cosas, así que seguramente me iré involucrando, ¿no? También poco a poco. Así es. Felicidades a los dos. Gracias. Sí, Y también, Eric, gracias. Estamos compartiendo. gracias a todos. Gracias a Toño, Balam, Laura, Victoria, Arturo, eh, todos los artistas. Se cortó. Sí, No, no. me cortó los saludos. Ah, bueno. Balam, ¿algo que quieras apuntar para el cierre? Los protocolos necesarios. Agradecer de nuevo al PAC, a Central de Maquetas, pero sobre todo a Eric y a Laura por tener el tiempo, el interés y el entusiasmo y la solidaridad para con el proyecto y para con estas discusiones que tanto Antonio como yo creemos que son necesarias y urgentes, por lo menos para crear una pequeña comunidad entre nosotros, de las muchas o pocas dentro de las que cada quien participa, ¿no?